Bienvenidos una vez más a su canal. Qué alegría tenerlos por aquí, espero que estén pasando un día estupendo, lleno de energía y ganas de enterarse de todo. Hoy, como ven, el título ya nos adelanta un poquito de la bomba que vamos a destapar. Vamos a hablar de algo que ha tenido a muchos de ustedes en vilo, especulando, comentando, y es que, atención, atención. Andere Velasquez lo cuenta todo sobre Kerem. Sí, han leído bien. Vamos a desmenuzar esa transmisión en vivo que Ande hizo en Instagram, donde respondió a preguntas de sus fans, y donde, para sorpresa de muchos, se sinceró como pocas veces sobre su relación, su compañero, su todo, Kerem. Si son fanáticos de esta pareja, si aman la serie que los catapultó a la fama, o simplemente les encanta el drama y las historias de amor, quédense conmigo porque esto se va a poner bueno. Pero antes de sumergirnos en los detalles jugosos, recuerden lo de siempre, lo que nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles este contenido que tanto disfrutan: suscribirse al canal. Es súper fácil, solo busquen ese botoncito rojo debajo del vídeo, denle clic y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Un abrazo gigante para todos los que ya forman parte de esta comunidad. Y ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a entrar de lleno en materia. La expectativa era altísima, ¿verdad? Ande Ercel, una de las actrices más queridas y seguidas del momento, se conectó en vivo en Instagram, y la razón principal era, sin duda, responder a esa oleada de preguntas y curiosidad que sus fans tenían sobre su vida, y más específicamente sobre su relación con Kerem Bürsin. Sabemos que desde que protagonizaron juntos Sen-Kalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más adoradas del panorama turco e internacional. Cada foto, cada interacción, cada rumor, se analiza al milímetro. Y en esta transmisión, Ande decidió, para nuestra suerte, abrir su corazón y compartir algunos detalles que venían a aclarar muchas dudas y, por qué no decirlo, a avivar aún más la llama de la admiración que sentimos por ellos. Primero hablemos del contexto. A veces las celebridades se conectan en vivo para un saludo rápido, para compartir un momento espontáneo. Pero esto, mis amigos, fue diferente. Fue una sesión de preguntas y respuestas cuidadosamente orquestada por el propio público, y Ande, con esa elegancia y esa dulzura que la caracterizan, decidió responder con franqueza. Una de las primeras cosas que salieron a relucir, y que seguramente querían saber, era cómo se sentía ella al ser parte de una pareja tan icónica, de una relación que genera tanto revuelo. Y su respuesta fue muy humilde, pero a la vez, muy consciente de su impacto. Dijo que se sentía agradecida, enormemente agradecida por el cariño que reciben, por el apoyo incondicional de sus fans. Pero también admitió que a veces es un poco abrumador, que hay mucha presión, mucha expectativa. Y eso es normal, ¿verdad? Cuando una pareja genera tanta conexión con la gente, es difícil separar la ficción de la realidad, y más aún cuando esa química en pantalla se traduce en una relación tan sólida y hermosa en la vida real. Ahora, lo más esperado, ¿qué dijo sobre Kerem? Pues Ande no se guardó nada. Fue consultada sobre los inicios de su relación, sobre cómo nació ese amor que tanto nos cautiva. Y ella, con una sonrisa que delataba su felicidad, confesó que todo comenzó de forma muy natural, muy orgánica. Que al principio eran compañeros de trabajo, y que la conexión fue surgiendo poco a poco, a través de las largas jornadas de grabación, de los desafíos del set, de los momentos de risa y de apoyo mutuo. Resaltó la gran complicidad que tienen, la forma en que se entienden sin necesidad de muchas palabras. Y esto, amigos, es algo que se nota a leguas en la pantalla. Esa chispa, esa conexión genuina, no se puede fingir. Ande habló de la admiración que siente por Kerem, no solo como actor, sino como persona. Destacó su inteligencia, su sentido del humor, su generosidad y su forma de ver la vida. Dijo que él la inspira, que la hace crecer, y que juntos forman un equipo increíble. Y eso es hermoso de escuchar. Hubo una pregunta que sin duda generó mucho revuelo, y fue sobre los planes a futuro. ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? Preguntas directas como las que todos nos hacemos cuando vemos una pareja tan enamorada. Y aquí Ande fue un poco más cauta, como es lógico. Dijo que obviamente piensan en el futuro, que hay planes, que hay sueños, pero que prefieren vivir el presente, disfrutar cada momento y construir su relación día a día. No dio detalles concretos, y eso está perfecto. Creo que la privacidad es algo muy importante, y más cuando se trata de una relación que está en el ojo público. Lo que sí dejó claro es que están muy felices, muy unidos, y que esa felicidad es lo que importa.
Y para nosotros, sus fans, verlos así, tan plenos y enamorados, es más que suficiente. Otro punto interesante que se tocó fue la dinámica de su relación en medio de sus carreras tan exigentes. Ambos son actores muy demandados, con proyectos que los llevan a diferentes partes del mundo, con agendas apretadas. Ande explicó cómo manejan la distancia, cómo se apoyan en sus respectivas carreras. Dijo que la comunicación es clave, que se esfuerzan por estar en contacto constante, por hacerse presentes en la vida del otro a pesar de las dificultades geográficas. Mencionó que Kerem es muy comprensivo con sus compromisos y viceversa, y que eso facilita mucho las cosas. Habló de cómo se alegran por los éxitos del otro, cómo se celebran mutuamente y cómo se dan fuerza en los momentos difíciles. Esta es la prueba de que una relación sana se basa en el apoyo, la comprensión y el respeto mutuo, sin importar las circunstancias. No podemos olvidar mencionar las preguntas sobre su vida cotidiana, esa parte más íntima que siempre despierta curiosidad. ¿Cómo es un día normal para Ande y Kerem? Ande compartió que disfrutan de las cosas sencillas, de pasar tiempo juntos en casa, de ver películas, de cocinar, de salir a pasear. Dijo que para ella, lo más importante es tener esos momentos de paz y tranquilidad, lejos del ajetreo de las cámaras y los sets. También habló de la importancia que le dan a la familia, tanto a la suya como a la de Kerem, y de cómo se integran en sus vidas. Esta imagen de ellos como una pareja normal, con sus rutinas y sus gustos comunes, es lo que los hace aún más cercanos y caebles. No son solo estrellas de cine, son personas que comparten la vida, con sus alegrías y sus momentos de intimidad. Y algo que también fue muy destacado, y que muestra la madurez de Ande como figura pública, fue su reflexión sobre los comentarios negativos y las críticas. Ella, que está constantemente expuesta al escrutinio público, habló de cómo aprende a filtrar lo constructivo de lo destructivo. Dijo que al principio le afectaba más, pero que con el tiempo ha desarrollado una coraza, un entendimiento de que no se puede complacer a todo el mundo. Sin embargo, resaltó la importancia del respeto y de la empatía, y pidió a sus seguidores que a la hora de opinar, lo hagan siempre con consideración y cariño. Esto es un mensaje valioso, no solo para los fans, sino para todos. Además, hubo momentos de humor. Ande compartió anécdotas divertidas sobre Kerem, sobre sus ocurrencias en el set, sobre cómo la hace reír. Mencionó algunas de las frases icónicas de la serie que se han vuelto parte de su día a día. Esto demuestra la naturalidad y la complicidad que existe entre ellos, y nos permite ver un lado más relajado y espontáneo de su relación. No todo es seriedad y entrevistas, también hay espacio para la diversión y la alegría. Otra cosa que me pareció muy relevante es cómo Ande, al responder estas preguntas, proyecta una imagen de mujer segura, independiente y con las ideas claras. No se limita a responder lo que creen que los fans quieren escuchar, sino que comparte su perspectiva, sus sentimientos y sus pensamientos de una manera genuina. Esto genera una conexión aún mayor con su audiencia, que aprecia esa autenticidad. Y respecto a las series en Calcapm, aunque el foco estaba en su relación personal, inevitablemente surgieron preguntas sobre la posibilidad de una nueva temporada o proyectos futuros juntos. Ande respondió con un guiño, diciendo que nunca se sabe qué deparará el futuro, pero que lo que sí está claro es el amor y el agradecimiento que sienten por la oportunidad que les dio esa producción de unir sus vidas de tantas maneras. Dejó la puerta abierta, y creo que eso a muchos nos da una esperanza. En resumen, esta transmisión en vivo de Ande fue mucho más que una simple sesión de preguntas y respuestas. Fue un testimonio de amor, de compañerismo y de gratitud. Fue la confirmación de que la conexión entre Ande y Kerem es real, profunda y que va mucho más allá de la ficción. Ande nos regaló pinceladas de su vida, de su relación, de sus sentimientos, y lo hizo con esa dulzura y esa autenticidad que tanto admiramos. Nos dejó claro que a pesar de la fama y la presión, su relación se basa en el respeto, la comunicación, el apoyo mutuo y sobre todo, en un amor genuino que los impulsa a crecer juntos. Y eso, amigos, es lo más bonito de todo. Ha sido un placer enorme compartir con ustedes todos estos detalles que Ande nos ha revelado. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta conexión tan especial. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de lo que dijo Ande? ¿Tienen alguna otra pregunta que les gustaría que tratáramos en futuros vídeos? Déjenme saber todo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y que interactuemos.
Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no se olviden de dejarle un buen asterisco me gusta, que eso nos ayuda un montón a que YouTube sepa que este contenido es valioso. Compartanlo con todos sus amigos, con sus grupos, con aquellos que aman a Ande y a Kerem, o simplemente con quienes disfrutan de buenas historias. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más contenido. Un beso enorme y hasta la próxima.